En la actualidad, el crimen organizado ha acumulado una fortuna enorme. El patrimonio de ellos representa algo muy importante. Por esta razón aparece esta figura de la extinción de dominio para combatir esa estructura financiera. La ley de extinción de dominio es independiente completamente de algún proceso penal o civil. Es completamente autónoma. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Un tema presente siempre en cualquier sociedad de estos tiempos en el mundo es la relación que existe entre la autoridad, entre el poder, entre el Estado y la ciudadanía. El asunto de los derechos, los deberes, la protección o tutela de derechos, cuando la acción de la autoridad se mantiene dentro del marco de lo correcto, de lo que ordenan las leyes de un país, sobre todo su constitución, y cuando sobrepasan esa barrera que no debería sobrepasarse, que corresponde al Estado y a la ciudadanía. Para tratar de organizar la sociedad, los gobiernos, a través de sus parlamentos, crean leyes, pero no siempre las leyes cuentan con el apoyo de la mayoría. O hay observadores, veedores, especialistas en los temas jurídicos que hacen observación cuando entienden que una ley podría generar quizás no todo el bien que se piensa o podría constituir un problema porque colide con la Carta Magna o con otras leyes. En los últimos días se ha estado debatiendo un proyecto de ley de extinción de dominio, que ciertamente muchos sectores que han luchado contra la corrupción y contra la impunidad han propuesto de que deberíamos contar con un instrumento así porque mucha gente que va al Estado o en algún tipo de delito que no es en el Estado, se enriquece y aunque penalmente se le castigue a veces, queda con el patrimonio que ha incrementado en base a esos ilícitos y de alguna manera es una burla a la sociedad. O en otros casos, si por una deficiencia del proceso penal sale libre, igual se burla de la sociedad. Y esta ley pretende quizás corregir esa debilidad, pero hay advertencia de qué tanto se podría conseguir con esta ley. Fernanda Frías es una joven abogada muy eficiente que trabaja mucho el tema de los derechos y por eso hemos querido invitarla para que nos ayude, nos eche luz sobre este proyecto, qué estaría bien, qué no sería correcto y cómo podríamos hacer para contar con una ley que resuelve un problema pero que no cree otros problemas. Bienvenida, Fernanda. Muy buenos días, Gustavo. Para mí siempre es un placer estar aquí compartiendo con usted este espacio y también buenos días a los televidentes. Bien, tú has estado viendo, de hecho tú escribiste un artículo aquí en Acento. ¿Por qué los juristas como tú tienen esa preocupación respecto a el proyecto de ley de extinción de dominio? Fíjese, ciertamente hay que decir algo, y es que en la actualidad el crimen organizado ha acumulado una fortuna enorme. El patrimonio de ellos representa algo muy importante, y es por el hecho de que su estructura financiera le permite, en primer lugar, movilizarse, continuar operando, continuar con la... Ocultar lo que tienen, ¿verdad? También, y también continuar con la actividad delictiva, llevar esta actividad delictiva más allá de nuestras fronteras, reclutar a más personas. Es decir, es demasiado importante. Por esta razón aparece esta figura de la extinción de dominio
para combatir esa estructura financiera. Es una esta figura sirve como una herramienta más bien para desincentivar esta actividad, ya sea de narcotráfico, también daños o crímenes contra el patrimonio, también, por ejemplo, la trata de personas. Son crímenes suficientemente graves que tienen una importancia en el aspecto económico, y esto sirve muy bien para combatir esta criminalidad. Otro aspecto es que es nuestra propia Constitución que exige la promulgación de esta ley. Esta figura aparece en la reforma constitucional del 2010, específicamente en el artículo 51, numeral 6. O sea que digamos que si fue en el 10, ya tenemos 12 años y no se ha creado esa ley, ¿verdad? Adjetiva, que como ustedes dicen, que no es la sustantiva. Exacto. Vamos a decir que hay 12 años de omisión de la norma constitucional. Incluso esto pudiera ser objeto de una acción en inconstitucionalidad directa por omisión ante el Tribunal Constitucional. Desconozco si esto ha sido posible, si se ha hecho este tipo de acción o si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en sus sentencias exhortativas que esta ley sea promulgada lo antes posible. O sea, el Tribunal Constitucional puede hacer eso. Claro si que la sí. Constitución dice, una nueva Constitución, una vez promulgada, que se deben crear tales o cuales leyes para reforzar garantía de derechos o la organización del Estado, y el Congreso, que es al cual le corresponde, no crea esa legislación, pues miren, ustedes están fallando. Exactamente, eso sería una omisión a la propia Constitución. Van 12 años, tenemos el proyecto, pero ahora se ha armado un reperpero. Entonces, este proyecto sí es de suma importancia, en primer lugar, por eso de la Constitución, lo que va a permitir el desarrollo mismo de la propia norma sustantiva. Perfecto, o sea, entonces, primer acierto, es un mandato constitucional que hay que cumplir. En segundo lugar. Y en segundo lugar, que es una arma, una herramienta para poder combatir este tipo de crímenes organizados que afectan el Estado de Derecho en todos sus aspectos, y tanto a nivel social, político, económico, y sirve de desincentivar esta actividad delictiva porque realmente afecta a todo el sistema. O sea, no, en este aspecto no creo que ningún dominicano esté en desacuerdo, creo que todos entendemos. Los sinvergüenzas estarán en desacuerdo en el aspecto de que no quiere que le quiten lo que tienen, ¿verdad? Bueno, pero es algo que realmente es de suma importancia y necesitamos. Pero ciertamente en la forma que esté estructurado esta norma, adolece o carece y carece de herramientas y métodos que impidan que la administración pública o el órgano persecutor cometa algún tipo de abuso contra un ciudadano inocente. Yo he visto eso en tu caso y otros abogados a los cuales respeto mucho, que han advertido que se pudiera convertir en un mecanismo para el exceso. Claro. Que es tan malo como la falta de ley, el exceso en la aplicación de la ley, porque entonces abusa. Por ejemplo, ¿en qué habría exceso? Por ejemplo, está la parte de se invierte aquí el fardo de la prueba. Regularmente quien prueba en justicia algún hecho que ha cometido antijurídico una persona es el órgano persecutor. Ahora será el ciudadano que va a tener que demostrar, por ejemplo, que ese patrimonio es suyo, que no. Pero eso no es malo. No, en principio. Pero fíjese, una persona que haya sido amenazada o extorsionada para que prestara su patrimonio para un fin ilícito, ¿verdad? Lo presta. Se descubre que lo prestó, pero esa persona entonces va a tener que demostrar en justicia
ese patrimonio es suyo, que no lo adquirió de mala fe, que aparte de eso no fue, por ejemplo, por algo con sus consentimientos, sino que fue bajo una extorsión, bajo O sea una que amenaza. ese caso es de una persona que sea víctima Exactamente. de un delito de un tercero, se le puede entonces a él, digamos, requerir a que demuestre lo que quizá él ha hecho con toda su vida de trabajo. Y también, Esa es una debilidad. y también que hay que reconocer porque tenemos que también adoptar normas que se ajusten a nuestra realidad social. O sea, nosotros los dominicanos no tenemos como costumbre el comercio formal. Entonces, esta también es otra realidad que debemos de tener en cuenta. Aunque los informales no que ganan tanto cuarto, como Bueno, para acumular un patrimonio. pero no para acumular fortuna, pero sí nosotros o sea, uno de los derechos más importantes, el derecho de la propiedad, porque ciertamente no todos tenemos mucha fortuna, pero al menos somos dueños, aunque sea de un lapicero, y nos aferramos a ese lapicero que con mucho trabajo nos costó adquirir. Sí. Bien, vamos a continuar un momentito con tu anuencia, vamos a una pausa, Fernanda. Fernanda Frías, abogada, nos está ayudando a entender todo esto del proyecto de ley de extinción de dominio, que es un mandato constitucional, como ella ha explicado, pero que además ha sido un reclamo durante muchos años. Entonces, esa es una de las debilidades, que abre un resquicio para que quizá por confusión, vamos a decir, o tal vez por mala fe de alguien, paguen justos por pecadores. Pero hay una parte, Fernanda, dos cosas que me gustaría que tú comentes. Una es que aquí hemos visto que por los dichosos acuerdos, sobre todo con Estados Unidos, cuando una persona, por ejemplo, es atrapada por ser un narcotraficante importante, ese narcotraficante, lo que exige Estados Unidos, yo digo exige porque hay que acuerdo, pero ya sabemos, cuando ellos piden una cosa en estos países se le dice sí, señor. Se le elimina el expediente aquí, porque una gente no puede ser juzgada por la misma causa en dos lugares distintos. Se le entrega a las autoridades norteamericanas y regularmente esos capos lo que hacen es una negociación. Y si le iba a tocar una condena de por vida, 30 años, terminan cumpliendo 10, entregan una parte de ese dinero allá y luego cuando lo sueltan vienen aquí y buscan sus propiedades, regularmente a nombre de otro y a gozar la vida. Entonces no había forma de que pagaran. O políticos corruptos que por algún artilugio o porque no se hizo bien el expediente o por lo que fuera o porque hubo jueces que de alguna manera tenían algún vínculo político con ellos, no le dan curso a un expediente. Ni siquiera no es que lo juzgan, que no le dan curso. Y ese político goza ese patrimonio que todo el mundo sabe cómo lo hizo. Entonces mucha gente entendía que con esta ley se podía, ya que no se le condenó a la cárcel, decir, venga acá, eso que usted se robó, devuélvalo. Eso por ese lado. Ciertamente, también es utilizado para recuperar ese erario público que ha sido prácticamente, bueno, que ha sido robado. Lo cierto es que si ya existe una sentencia irrevocablemente juzgada y en el caso de que ya tengamos la ley, o sea, la ley promulgada, no se puede ya utilizar esta ley. O sea, pero es en lo penal que el tipo fue supuestamente descargado o que no se le, a veces no es ni siquiera que le dan curso. Sí, en este caso, si una persona, todos esos casos que ya han sido juzgados y descargados, no se puede ahora venir a utilizar esta ley para perseguir ese mismo patrimonio ilícito que anteriormente ya se persiguió y fue descargado, porque esto va relacionado al ilícito. Entonces, si ya una persona fue descargada del ilícito, entonces eso incluso violaría el principio de Niven sin idem, que nadie puede ser juzgado ni perseguido por una misma causa. ¿Tú recuerdas el famoso caso del deportista O.J. Simpson? Que él se le acusó de haber matado a su ex esposa y al novio de ella,
Un policía que quiso pasarse de contento, como que le cargó más pruebas de la cuenta y como él se pagó un buen equipo de abogados, él resultó descargado, ¿verdad? Hubo muchas cosas de por medio ahí. Pese a que él en lo penal fue descargado, civilmente a él le quitaron muchísimo dinero, casi lo dejaron en la ruina. Un poco es como la idea que aquí mucha gente tenía, es decir, hay un político que se burla del sistema porque tiene mecanismos para hacerlo, ¿no? O sea, sabemos cómo son las cosas. Los políticos todavía son los que ponen los jueces. Entonces ese político se queda con su fortuna, pero como tú dices, cosas juzgadas, pero que a veces en muchos casos ni siquiera es un juicio de fondo, nada, es que simplemente lo archivaron. Sí, vamos por parte. Supongamos que una persona es juzgada, pero ya está la ley promulgada, está vigente. La ley de extinción de dominio es independiente completamente de algún proceso penal o civil, es completamente autónoma. En ese sentido, parte de las preocupaciones que existen es que cualquier persona puede ser despojada de su bien sin que exista una sentencia condenatoria que acredite el ilícito por el cual el patrimonio es relacionado. Eso es parte de las preocupaciones porque muy bien una persona puede ser absuelta y no se le acredite ningún tipo de responsabilidad, la declaren inocente y entonces existe esta eventualidad de que ya su patrimonio fue despojado y ahí se deriva de que él mismo fue despojado arbitrariamente. En este caso, el proyecto de ley lo que establece es que puede incluso acudir a lo que es la acción o la demanda en responsabilidad patrimonial contra el Estado en caso de ser esta eventualidad. Pero ya esos casos donde existe una sentencia irrevocablemente juzgada y no se acudió o no se accionó paralelamente con una acción de extinción de dominio, entonces ya esos casos no pueden ser perseguidos nuevamente. Entonces el otro aspecto que ahí es que tienen que ir de forma paralela. Bien, Fernanda. Una preocupación que he visto distinguidos abogados que dicen, bueno, las leyes no pueden ser retroactivas. Y muchos han dicho, vamos a ponerle un tope de retroactividad hasta 20 años. El amigo senador Pedro Catrén habla de dos figuras, porque habla de retroactividad y retrospectividad. ¿Cómo es eso? Porque nosotros los que no somos abogados no entendemos esa jerigonza mucho. Bueno, prácticamente es lo mismo. Él dice que no es lo mismo. Prácticamente lo mismo, pero vamos a ponernos en los zapatos de la noción de la extinción de dominio. Ajá. Entonces, la extinción de dominio lo que establece es que si una persona adquirió un bien de forma ilícita, no tiene legitimidad jurídica frente a ese bien. Es decir, se desconoce su derecho de propiedad por completo. Entonces, simplemente esa persona lo que tiene es el dominio, o sea, poder sobre la cosa y que le está utilizando. Le está usufructuando. Exactamente. Entonces, a partir, por ejemplo, de que entre en vigencia la ley de extinción de dominio, va a ser va a ser aplicado a partir de que entre en vigencia, pero todos esos bienes que fueron adquiridos de forma ilícita siguen siendo adquiridos en ese momento de forma ilícita, no fueron legitimizados. Entonces sí, entonces se pueden perseguir esos bienes, muy bien pudieran... Aún de manera retroactiva. Aún de manera retroactiva porque siguen permaneciendo. Cuando hablamos de bienes adquiridos de forma ilícita, adquiridos bienes ilícitos hasta ese momento. Cuando hablamos, para que la gente tenga claro, estamos hablando de una persona que incurre, por ejemplo, en robo. Pero supongamos un atracador de banco, que sustrae también bien público, porque en lo privado se aplica también. Porque el narcotráfico es privado y es un delito. Sí, pero en este caso, generalmente lo que establece y lo que como general se ha establecido en todos los demás países que ya la tienen aplicada esta norma, es que solamente va dirigido a crímenes lo suficientemente graves para que sea proporcional esta acción completamente extraordinaria que va a hacer el Estado. O sea, eso aplica, por ejemplo, a crímenes de
de narcotráfico, crímenes contra el patrimonio público. Tráfico de armas a gran escala. Tráfico de armas, que también con relación al patrimonio público viene el de fraude tributario. Y que es un daño que se le infringe a la sociedad. Claro, sí. el fraude tributario, también está los actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, trata de personas. Deben de ser crímenes lo suficientemente graves, no pueden ser crímenes leves o personales como un simple robo. Sí, que bueno, no es bueno, que les roban no lo ve simple. Bueno, entonces lo de la retroactividad y retrospectividad, ahí ayúdame a entender eso un poco. La retroactividad en este caso es como explicaba, es que... eso se usa, poner un tope en el tiempo, es decir, de 20 años para acá vamos a revisar, por ejemplo. Sí, claro. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. En este caso, al margen de todo eso, de la retrospectividad o retroactividad, la ley tiene, el proyecto de ley tiene otros aspectos que realmente preocupan. Por ejemplo, el tema del fardo de la prueba, el tema de aquellas personas terceros que son de buena fe. Pero ¿por qué lo del fardo de la prueba tiene que preocupar? Porque de hecho hay precedentes. ¿Tú recuerdas el caso del mafioso Gotti, de una familia mafiosa de Brooklyn, en Nueva York, que a él lo acusaban de muchísimas cosas, pero por lo cual lo condenaron es porque él declaró unos ingresos que el juez y los fiscales decían, pero ven acá, siempre mandaba a hacer una corbata tejida a mano a Italia, unos zapatos que se lo hacían en qué sitio de Francia, unos trajes que se... Entonces, si usted con lo que usted gana, él no pudo demostrar el nivel de vida y el lujo que se daba con esos ingresos que declaró. O sea que uno entendía que era para eso, porque aquí mismo se ha hablado de que hay que hacer una especie primero de auditoría visual a muchos políticos, que dicen, pero ¿y cómo con el sueldo de legislador o de secretario o de director general se da esos lujos? ¿Cómo es posible? O sea, ya ahí hay algo que está dudoso. No, claro, en el tema de enriquecimiento ilícito que aplica a los funcionarios, la misma norma constitucional solamente le establece que para este tipo de funcionarios, o sea, los que tienen la obligación de presentar una declaración jurada, y cualquier otro funcionario tienen la obligación de presentar y de establecer y acreditar cómo es que tienen tales bienes y justificarlos. O sea que ahí hay una especie de inversión de fardo de la prueba. Con el funcionario. Por eso es que se debe de hacer una distinción entre la persona común, el funcionario y también aquellas personas que pudieran prestar su nombre para ser testaferro de otro. Porque ya. También eso, el tema de la acreditación o de ciertos bienes, de cómo justificarlo, se aplica tanto al caso del funcionario por el tema de enriquecimiento ilícito, como a estas personas que prestan su nombre para fines ilícitos. Pero creo que sí debería de existir una distinción con el ciudadano común, porque muy bien en nuestra sociedad no existe esa formalidad de comercio, y esto entonces también obligaría que personas que no están acostumbradas tengan que hacer incluso una debida diligencia para cualquier tipo de transacción, cosa que no es costumbre aquí. Pero que los chiriperos no se meten en tanto lío. Bueno, pero un chiripero pudiera ser afectado. Vamos a una pausa y volvemos, Fernanda. Otro tema que siempre aprovechamos cuando conversamos contigo es, siempre es preocupación tuya, el tema de los derechos de la ciudadanía. Cada vez que surge algún pico en la comisión del delito común, es decir, lo que a nadie le gusta, que tú estés caminando por la calle y venga un tigre y te arrebate la cartera, o que entren a tu casa y te amarren, o que un colmado atraquen, o aquí o allá, en un salón de belleza. Entonces, siempre hay una alarma. Y los gobiernos, y eso es una cosa histórica, recurren a escuchar unas voces que dicen mano dura,
y lanzan, por ejemplo, militares que no tienen que hacer eso porque es una labor de policía, a los patrullajes. Pero en vez de patrullaje, lo que uno ve es que montan un retén. En estos días yo vi muchachos de esos que trabajan en esas aplicaciones de pedir comida a domicilio y cosas, que un grupo de militares, porque no eran policías, eran militares, hicieron que ese pobre muchacho vaciara todo eso, le abrieron la comida, porque ellos entendían que era sospechoso, un muchacho, una de estas cosas que hay, que llevan comida y que la gente pide. Entonces, ese tipo de retenes, igual que las redadas que entran en un barrio, todo contra la pared, eso es legal. Realmente es un acto completamente abusivo de la autoridad pública, especialmente porque muchas de esas redadas incluso detienen a personas que no están cometiendo ningún ilícito, simplemente están compartiendo al frente de su pasando por la calle. o pasando por la calle y no tienen nada que ver con ningún acto ilícito. Se cometen muchos abusos, principalmente en los barrios, y también otro aspecto que veo de los policías es que detienen incluso a motoristas, a personas que van transitando en su vehículo sin ellos ser ninguna autoridad de tránsito. Ellos no tienen esa autoridad. Porque la Constitución, uno ha aprendido con ustedes los abogados, que dice que nadie será detenido de manera arbitraria. Entonces, si usted va manejando tranquilo, no va zigzagueando, ni va bebiendo a pico de botella, ni nada de eso, o si usted va en una moto, o si va caminando, ¿por qué a usted tienen que detenerlo? Eso es arbitrario, de que póngase ahí y comienza a registrarlo. Y peor aún si no es un agente de tránsito. Es completamente abusivo, hay muchos, ciertamente hay operativos que sí tienen su justificación, pero estos operativos realmente la gran mayoría, que se cometen específicamente en los barrios, se hacen muchos abusos contra personas que son completamente inocentes y personas comunes que realmente lo que necesitan es un amparo de la administración y no este tipo de trato. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Ya yo entiendo un chingo de la ley de extinción de dominio y la preocupación de tuya y de otros abogados que trabajan el tema de derecho, de que podría en malas manos servir para cometer abusos. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es tratar de, ¿verdad?, frenar un poco la impunidad, frenar un poco la burla de los políticos y otros delincuentes que se enriquecen a costas o del Estado o de la ciudadanía en general, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se afina eso. Claro, una de las cosas que sí se deberían de hacer es, por ejemplo, delimitar bien las infracciones, no incluir infracciones administrativas, como el tema de la elusión fiscal. Eso es algo completamente administrativo, no es ningún tema penal. Delimitarlo bien, específicamente aquellos crímenes que son suficientemente graves como para hacer esta acción exorbitante del poder que tendría el Estado sobre el bien de una persona. No es que no se está de acuerdo, se está de acuerdo, pero hay que ajustarlo para que sea una norma que con la que no se usen para cometer injusticias. Sobre todo contra personas inocentes, porque los sinvergüenzas no está mal que lo dejen. Y teniendo en cuenta que todavía tenemos instituciones muy débiles. Bien, muchas gracias, Fernanda. Siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.